Capítulo cuarto. Tradición y religión. Parece que es bastante difícil ponerse de acuerdo sobre una definición exacta y rigurosa de la religión y de sus elementos esenciales, y la etimología, a menudo preciosa en caso semejante, es aquí apenas una débil ayuda, porque la indicación que nos suministra es extremadamente vaga. La religión, según el derivado de esta palabra, es lo que une. Pero hay que entender por esto lo que une al hombre a un principio superior o simplemente lo que une a los hombres entre sí. Si se considera la antigüedad grecorromana, de donde nos vino la palabra, si no la cosa misma que ahora designa, es casi seguro que la noción de religión participaba de esta doble acepción, aunque la segunda tenía lo más a menudo una parte preponderante. En efecto, la religión, o por lo menos lo que se entendía entonces por esta palabra, formaba cuerpo de manera indisoluble con el conjunto de las instituciones sociales, de donde el reconocimiento de los dioses de la ciudad y la observancia de las formas de culto legalmente establecidas, que constituían sus condiciones fundamentales y garantizaban su estabilidad. Y esto era, por lo demás, lo que daba a estas instituciones un carácter verdaderamente tradicional. Solo que desde entonces, por lo menos en la época clásica, había algo de incomprendido en el principio mismo sobre el cual debía descansar intelectualmente esta tradición. Puede verse en esto una de las primeras manifestaciones de la ineptitud metafísica común a los occidentales, ineptitud que tiene por consecuencia fatal y constante una extraña confusión en las modalidades del pensamiento. En los griegos, en particular, los ritos y los símbolos, herencia de tradiciones más antiguas y ya olvidadas, perdieron pronto su significado original y preciso. La imaginación de este pueblo eminentemente artista, expresándose al capricho de la fantasía individual de sus poetas, los había recubierto de un velo casi impenetrable, y por esto vemos a los filósofos tales como Platón declarar expresamente que no saben qué pensar de los más antiguos escritos que poseían relativos a la naturaleza de los dioses. Nota al pie. Leyes, libro 10. Los símbolos degeneraron así en simples alegorías, y por el hecho de una tendencia invencible a las personificaciones antropomórficas, se volvieron mitos, es decir, fábulas de las que cada uno podía creer lo que le parecía, con tal que guardara prácticamente la actitud convencional impuesta por las prescripciones legales. No podía subsistir en estas condiciones más que un formalismo tanto más puramente exterior, cuanto que se había vuelto más incomprensible a los mismos que estaban encargados de asegurar su mantenimiento de conformidad con reglas invariables. Y la religión, por haber perdido su razón de ser más profunda, no fue ya más que un asunto exclusivamente social. Esto es lo que explica cómo el hombre que cambiaba de ciudad debía al mismo tiempo cambiar de religión, y podía hacerlo sin el menor escrúpulo. Tenía que adoptar los usos de aquellos entre los cuales se establecía, y desde entonces debía obediencia a su legislación, que se volvía la suya, y de esta legislación la religión constituida formaba parte integrante exactamente con el mismo título que las instituciones gubernamentales, jurídicas, militares y de otra especie. Esta concepción de la religión como lazo social entre los habitantes de una misma ciudad, a la cual se sobreponía por encima de variedades locales otra religión más general, común a todos los pueblos helénicos y que constituía entre ellos el único lazo verdaderamente efectivo y permanente. Esta concepción, decimos, no era la de la religión del Estado,
en el sentido en el que se la debía entender mucho más tarde, sino que tenía ya con ella relaciones evidentes y debía con seguridad contribuir por una parte a su formación ulterior. Entre los romanos sucedió casi lo mismo que entre los griegos, con esta diferencia, sin embargo, que su incomprensión de las formas simbólicas que habían tomado a las tradiciones de los etruscos y a otros diversos pueblos provenía no de una tendencia estética que invadiera todos los dominios del pensamiento, aun los que debían serles más herméticos, sino de una completa incapacidad para todo lo que es del orden propiamente intelectual. Esta insuficiencia radical de la mentalidad romana, casi exclusivamente dirigida hacia las cosas prácticas, es demasiado visible y demasiado reconocida generalmente para que sea necesario insistir en ella. La influencia griega que se hizo sentir después no la remedió sino en una medida muy restringida. Sea como fuera, los dioses de la ciudad tuvieron un papel preponderante en el culto público, superpuesto a los cultos familiares que subsistieron siempre en concurrencia con él, pero que quizás sin ser mejor comprendidos en su razón profunda. Y estos dioses de la ciudad, a causa de extensiones sucesivas que recibió su dominio, se volvieron finalmente los dioses del imperio. Es evidente que un culto como este de los emperadores, por ejemplo, no podía tener un alcance únicamente social, y se sabe que si el cristianismo fue perseguido, cuando tantos elementos heterogéneos se incorporaron sin inconveniente a la religión romana, es porque sólo él traía consigo práctica lo mismo que teóricamente un desconocimiento formal de los dioses del imperio, esencialmente subversivo contra las instituciones establecidas. Este desconocimiento no hubiera sido necesario por lo demás si el alcance real de los ritos simplemente sociales hubiese sido definido y limitado con claridad. Lo fue, por el contrario, en razón de múltiples confusiones que se produjeron en los dominios más diversos y que, nacidas de elementos incomprendidos que contenían estos ritos y de los cuales algunos venían de muy lejos, les daban un carácter supersticioso, en el sentido riguroso en el que hemos empleado ya esta palabra. No hemos tenido simplemente por objeto con esta exposición mostrar lo que era la concepción de la religión en la civilización grecorromana, lo cual tal vez podría parecer fuera de lugar. Hemos querido, sobre todo, hacer comprender cuán profundamente difiere esta concepción de la que existe sobre la religión en la civilización occidental actual, a pesar de la identidad del término que sirve para designar a una y a otra. Podría decirse que el cristianismo, o si se prefiere, la tradición judeocristiana, al adoptar con la lengua latina esta palabra de religión que se le prestó, le impuso un significado casi enteramente nuevo. Hay otros ejemplos de este hecho, y uno de los más notables es el que ofrece la palabra creación, de la que hablaremos más tarde. Lo que dominará desde entonces es la idea de enlace en un principio superior, y no ya la de enlace social, que todavía subsiste hasta cierto punto, pero aminorada y en el rango de elemento secundario. Aún esta, a decir verdad, no es más que una primera aproximación para determinar con más exactitud el sentido de la religión en su concepción actual, que es la única que ahora consideraremos bajo este nombre. Sería evidentemente inútil insistir más en la etimología, cuyo uso se ha apartado grandemente de él, y sólo por el examen directo de lo que efectivamente existe es posible obtener una información precisa. Debemos decir desde luego que la mayoría de las definiciones, o más bien de los ensayos de definición que se han propuesto en lo que se refiere a la religión, tienen como defecto común
el poderse aplicar a cosas en extremo diferentes, y de las cuales algunas no tienen nada de religioso en realidad. Así, pues, hay sociólogos que pretenden, por ejemplo, que lo que caracteriza a los fenómenos religiosos es su fuerza obligatoria. Por ejemplo, Durkheim, en la definición de los fenómenos religiosos, habría oportunidad de hacer notar que este carácter obligatorio está lejos de pertenecer en el mismo grado a todo lo que es igualmente religioso, que puede variar de intensidad, ya sea por prácticas y creencias diversas en el interior de una misma religión, ya sea generalmente de una religión a otra. Pero aún admitiendo que sea más o menos común a todos los hechos religiosos, está muy lejos de serles propio, y la lógica más elemental enseña que una definición debe convenir no sólo a todo lo definido, sino también a lo solo definido. De hecho, la obligación impuesta más o menos estrictamente por una autoridad o un poder de cualquier naturaleza es un elemento que se encuentra de manera casi constante en todo lo que es instituciones sociales propiamente dichas. En particular, ¿hay algo que se imponga como más rigurosamente obligatorio que la legalidad? Por lo demás, que la legislación se adhiera directamente a la religión como en el Islam, o que esté por el contrario enteramente separada e independiente, como en los estados europeos actuales, tiene este carácter de obligación, tanto en un caso como en otro, y lo tiene siempre, necesaria y simplemente, porque esta es una condición de posibilidad para no importa qué forma de organización social. ¿Quién se atrevería, pues, a sostener seriamente que las instituciones jurídicas de la Europa moderna están revestidas de un carácter religioso? Tal suposición es manifiestamente ridícula, y si nos detenemos en ella un poco más de lo que quizá conviene, es porque se trata de teorías que han adquirido entre ciertos medios una influencia tan considerable como poco justificada. Para terminar con este punto, no es sólo en las sociedades que se ha convenido en llamar primitivas, erróneamente a nuestro juicio, donde todos los fenómenos sociales tienen el mismo carácter obligatorio, en tal o cual grado. Esta comprobación obliga a nuestros sociólogos, cuando hablan de estas sociedades tituladas primitivas, cuyo testimonio les agrada invocar tanto más cuanto que su control es más difícil, a confesar que, entre comillas, la religión es el todo en ellas, a menos que se prefiera decir que no es nada. Cierro comillas. Es verdad que agregan inmediatamente para esta segunda alternativa, que nos parece que es la buena, esta restricción, abro comillas, si se la quiere considerar como una función especial, cierro comillas. Pero precisamente, si no es una función especial, no es de ningún modo la religión. Pero aún no terminamos con todas las fantasías de los sociólogos. Otra teoría que les es cara consiste en decir que la religión se caracteriza esencialmente por la presencia de un elemento ritual. En otras palabras, donde quiera que se compruebe la existencia de no importa qué ritos, debe concluirse sin otro examen, que por eso mismo se está en presencia de fenómenos religiosos. Cierto, en toda religión se encuentra un elemento ritual, pero este elemento no basta por sí solo para caracterizar como tal a la religión. Aquí, como hace poco, la definición propuesta es demasiado amplia, porque hay ritos que de ningún modo son religiosos, y hasta los hay de varias clases. Hay, en primer lugar, ritos que tienen un carácter pura y exclusivamente social, civil, si se quiere. Este caso debió encontrarse en la civilización grecorromana, si no hubiera habido entonces las confusiones que hemos hablado. Existe actualmente en la civilización china, en lo que no hay ninguna confusión del mismo género y donde las ceremonias del confucianismo
son efectivamente ritos sociales, sin el menor carácter religioso. Solo bajo este concepto, estas ceremonias son objeto de un reconocimiento oficial que, en China, sería inconcebible en cualquier otra condición. Esto lo comprendieron muy bien los jesuitas establecidos en China en el siglo XVII, cuando encontraron muy natural participar en estas ceremonias, sin ver en ellas nada de incompatible con el cristianismo, en lo que tenían mucha razón, porque el confucianismo, al colocarse enteramente fuera del dominio religioso, y no haciendo intervenir sino en lo que puede y debe ser admitido normalmente por todos los miembros del cuerpo social sin ninguna distinción, es por lo mismo perfectamente conciliable con cualquier religión y también con la ausencia de cualquier religión. Los sociólogos contemporáneos cometen exactamente el mismo error que cometieron en otra época los adversarios de los jesuitas cuando los acusaron de estar sometidos a las prácticas de una religión extraña al cristianismo. Al ver que allí había ritos, pensaron, como es natural, que estos ritos debían, como los que estaban acostumbrados a considerar en su medio europeo, ser de naturaleza religiosa. La civilización extremo oriental nos servirá todavía de ejemplo para otro orden de ritos no religiosos. En efecto, el taoísmo, que es, como ya lo hemos dicho, una doctrina puramente metafísica, posee también ciertos ritos que le son propios. Es por lo tanto que existen, por extraño y hasta incomprensible que pueda parecer a los occidentales, ritos que tienen un carácter y un alcance esencialmente metafísicos. Como por el momento no queremos insistir más en esto, agregaremos simplemente que, sin ir tan lejos como a China o a la India, se podrían encontrar tales ritos en ciertas ramas del Islam, si éste no permaneciera tan cerrado a los europeos, en gran parte por su culpa, como todo el resto de Oriente. Después de todo, son excusables los sociólogos de equivocarse sobre cosas que les son completamente extrañas, y podrían, con alguna apariencia de razón, creer que todo rito es de esencia religiosa. Si el mundo occidental, sobre el cual deberían estar mejor informados, no les presentara más que ritos semejantes, pero nos permitiríamos de buen grado preguntarles si, por ejemplo, los ritos masónicos, cuya verdadera naturaleza no tratamos de investigar aquí, poseen por el hecho mismo de que efectivamente son ritos, un carácter religioso en cualquier grado que sea. Mientras nos ocupamos de este asunto, aprovecharemos la ocasión para señalar que la ausencia total del punto de vista religioso entre los chinos ha dado lugar a otro error, pero que es inverso del precedente y que esta vez se debe a una incomprensión recíproca. El chino, que tiene, en cierto modo por naturaleza, el mayor respeto por todo lo que es de orden tradicional, adoptará con gusto, cuando se encuentre transportado a otro medio, lo que le parecerá que constituye la tradición. Ahora bien, en Occidente, como nada más que la religión presenta este carácter, podrá adoptarla así, pero de manera por completo superficial y pasajera. De retorno a su país de origen, que nunca abandonó de manera definitiva, porque la solidaridad de la raza es demasiado poderosa para permitírselo, este mismo chino ya no se preocupará en absoluto de la religión cuyos usos siguió temporalmente. Es que esta religión, que lo es para los otros, jamás la concibió en modo religioso, porque este modo es extraño a su mentalidad, y por lo demás, como no encontró nada en Occidente que tuviera un carácter siquiera un poco metafísico, esta religión no podía ser a sus ojos sino el equivalente más o menos exacto de una tradición de orden puramente social, a la manera del confucianismo.
Los europeos cometerían, pues, un gran error al calificar tal actitud de hipocresía, como les acontece hacerlo. No es para el chino más que una simple cuestión de cortesía, porque según la idea que él se formó, la cortesía quiere que se amolde uno tanto como es posible a las costumbres del país en el que vive, y los jesuitas del siglo XVII estaban estrictamente en regla con ella cuando, al vivir en China, ocupaban su puesto en la jerarquía oficial de los letrados y rendían a los antepasados y a los sabios los honores rituales que les correspondían. En el mismo orden de ideas, otro hecho interesante que hay que notar es el de que en el Japón el shintoísmo tiene, en cierta medida, el mismo carácter y el mismo papel que el confucianismo en China. Aunque tenga otros aspectos definidos con menos claridad, es ante todo una institución ceremonial del Estado, y sus funcionarios, que no son sacerdotes, son enteramente libres de adoptar la religión que les agrade o de no tener ninguna. Recordamos haber leído a este propósito en un manual de historia de las religiones esta reflexión singular que, en el Japón, lo mismo que en China, la fe en las doctrinas de una religión no excluye en absoluto la fe en las doctrinas de otra religión. En realidad, doctrinas diferentes no pueden ser compatibles sino a condición de no colocarse sobre el mismo terreno. Lo que es en efecto el caso, y esto debería bastar para probar que de ningún modo se puede tratar aquí de religión. De hecho, fuera del caso de importaciones extranjeras que no han podido tener una influencia muy profunda ni muy extensa, el punto de vista religioso es tan desconocido de los japoneses como de los chinos. Hasta es uno de los raros rasgos comunes que se puede observar en la mentalidad de estos dos pueblos. Hasta aquí, solo hemos tratado de manera negativa la cuestión que planteamos, porque hemos mostrado sobre todo la insuficiencia de ciertas definiciones, insuficiencia que va hasta provocar su falsedad. Ahora debemos indicar, si no una definición propiamente hablando, por lo menos una concepción positiva de lo que verdaderamente constituye la religión. Diremos que la religión permite esencialmente la reunión de tres elementos de órdenes diversos: un dogma, una moral, un culto. Cuando falte uno de estos elementos, no se tratará ya de una religión en el sentido propio de esta palabra. Agregaremos desde luego que el primer elemento forma la parte intelectual de la religión, que el segundo forma su parte social y que el tercero, que es el elemento ritual, participa a la vez de una y de otra. Pero esto exige algunas explicaciones. El nombre de dogma se aplica propiamente a una doctrina religiosa, sin investigar más por el momento cuáles son las características especiales de tal doctrina. Podemos decir que, aunque evidentemente intelectual en lo que tiene de más profundo, no es sin embargo de orden puramente intelectual, y por lo demás, si lo fuera, sería metafísica y no religiosa. Se necesita, pues, que esta doctrina, para que tome la forma particular que conviene a su punto de vista, sufra la influencia de elementos extraintelectuales, que son, en su mayor parte, de orden sentimental. La misma palabra, creencias, que sirve por lo común para designar las concepciones religiosas, marca bien este carácter, porque es una observación psicológica elemental la que la creencia, entendida en su acepción más precisa, y en tanto que se opone a la certidumbre, que es toda intelectual, es un fenómeno en el que la sentimentalidad desempeña un papel esencial, una especie de inclinación o de
simpatía por una idea, lo que por lo demás supone necesariamente que esta idea fue concebida con un matiz sentimental más o menos pronunciado. El mismo factor sentimental, secundario en la doctrina, se vuelve preponderante y aun casi exclusivo en la moral, cuya dependencia de principio con respecto al dogma es una afirmación sobre todo teórica. Esta moral, cuya razón de ser es puramente social, podría ser considerada como una especie de legislación, la única que continúa siendo del resorte de la religión, en donde las instituciones civiles son independientes. En fin, los ritos cuyo conjunto constituye el culto tiene un carácter intelectual, en tanto que se le considera como una expresión simbólica y sensible de la doctrina, y un carácter social, en tanto que se les ve como prácticas que solicitan, de una manera que puede ser más o menos obligatoria, la participación de todos los miembros de la comunidad religiosa. El nombre de culto se debería reservar propiamente a los ritos religiosos. Sin embargo, de hecho, se le emplea también corrientemente, pero de un modo algo abusivo, para designar otros ritos, los ritos puramente sociales, por ejemplo, como cuando se habla del culto de los antepasados en China. Hay que hacer notar que en una religión en la cual el elemento social y sentimental supera al elemento intelectual, la parte del dogma y la del culto se reducen simultáneamente más y más, de manera que tal religión tiende a degenerar en un moralismo puro y simple, como se ve un ejemplo muy claro en el caso del protestantismo. En el límite que casi ha alcanzado en la actualidad cierto protestantismo liberal, lo que queda no es ya en absoluto una religión, porque no ha conservado más que una de las partes esenciales de ella, sino que es simplemente una especie de pensamiento filosófico especial. Importa precisar, en efecto, que la moral puede ser concebida de dos maneras muy diferentes, ya sea en un modo religioso, cuando se une en un principio a un dogma al cual se subordina, o bien en modo filosófico, cuando se la considera como independiente. Insistiremos más adelante sobre esta segunda forma. Ahora se podrá comprender por qué decíamos antes que es difícil aplicar rigurosamente el término de religión fuera del conjunto formado por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo que confirma el origen específicamente judaico de la concepción que esta palabra expresa actualmente. Es que, por donde quiera, las tres partes que acabamos de caracterizar no se encuentran reunidas en una misma concepción tradicional. Así, en China, vemos el punto de vista intelectual y el punto de vista social representados, por lo demás, por dos cuerpos de tradición distintos. Pero el punto de vista moral está ausente en absoluto, aún de la tradición social. En la India, igualmente, es este punto de vista moral el que falta. Si la legislación no es religiosa como en el Islam, es que está desprovista por completa del elemento sentimental único que puede imprimirle el carácter especial de moralidad. En cuanto a la doctrina, es puramente intelectual, es decir, metafísica, sin ninguna huella tampoco de esta forma sentimental que sería necesaria para darle el carácter de un dogma religioso, y sin la cual la unión de una moral a un principio doctrinal es del todo inconcebible. Puede decirse que el punto de vista moral y el punto de vista religioso suponen esencialmente cierta sentimentalidad, que en efecto se ha desarrollado sobre todo en los occidentales
en detrimento de la intelectualidad. Hay pues aquí algo verdaderamente especial a los occidentales, a los que habría que agregar los musulmanes, pero sin hablar siquiera del aspecto extrarreligioso de la doctrina de estos últimos, con la gran diferencia de que para ellos la moral, mantenida en su rango secundario, jamás ha podido ser considerada como existente por sí misma. La mentalidad musulmana no podría admitir la idea de una moral independiente, es decir, filosófica, idea que se encontró en otro tiempo en los griegos y en los romanos y que se ha difundido de nuevo en Occidente en la época actual. Es indispensable aquí una última observación. No admitimos de ningún modo, como los sociólogos de que hablamos antes, que la religión sea pura y simplemente un hecho social. Solo afirmamos que tiene un elemento constitutivo que es de orden social, lo que, evidentemente, no es en absoluto la misma cosa, puesto que este elemento es normalmente secundario con relación a la doctrina, que es de otro orden, de manera que la religión, siendo social bajo cierto aspecto, es al mismo tiempo algo más. Por otra parte, hay casos en que todo lo que es del orden social se encuentra unido y como suspendido a la religión. Es el caso del islamismo, como ya tuvimos ocasión de decirlo, y también del judaísmo, en el cual la legislación también es esencialmente religiosa, pero con la particularidad de no ser aplicable sino a un pueblo determinado. Es igualmente el caso de una concepción del cristianismo que podríamos llamar integral y que tuvo en otro tiempo una realización efectiva. La opinión sociológica solo corresponde al estado actual de Europa, y eso haciendo abstracción de consideraciones doctrinales que no han perdido sin embargo realmente su importancia primordial, sino en los pueblos protestantes, cosa bastante curiosa, podría servir para justificar la concepción de una religión de Estado, es decir, en el fondo, de una religión que es más o menos completamente la cosa del Estado y que como tal corre peligro de ser reducida a un papel de instrumento político, concepción que, en ciertos aspectos, nos lleva a la de la religión grecorromana, así como antes lo indicábamos. Esta idea aparece como diametralmente opuesta a la de la cristiandad. Esta, anterior a las nacionalidades, no podría subsistir o restablecerse después de su constitución sino a condición de ser esencialmente supernacional. Por el contrario, la religión de Estado ha sido considerada siempre de hecho, si no de derecho, como nacional, ya sea por completo independiente o que admita una unión a otras instituciones similares por una especie de lazo federativo que no deja en todo caso a la autoridad superior y central más que un poder considerablemente disminuido. La primera de estas dos concepciones, la de la cristiandad, es eminentemente la de un catolicismo en el sentido etimológico de la palabra. La segunda, la de una religión de Estado, encuentra lógicamente su expresión, según los casos, ya sea en un galicanismo a la manera de Luis XIV, o bien en el anglicanismo, o en ciertas formas de la religión protestante, a la cual, en general, no parece repugnarle este descenso. Agreguemos, para terminar, que, de estas dos maneras occidentales de considerar la religión, la primera es la única capaz de presentar, con las particularidades propias al modo religioso, los caracteres de una verdadera tradición, tal como la concibe, sin excepción alguna, la mentalidad oriental.
Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon, @audiolibro humano.